Eterna primavera, así llaman los guatemaltecos a su país, el más septentrional de Centroamérica. Tierra de furiosos volcanes, de grandes lagos, de asombrosas pirámides de origen maya y de bellas flores de mil colores. El país de color verde y donde perviven las más antiguas tradiciones. Una de las mejores formas de recorrer el país es siguiendo la autopista panamericana que atraviesa Guatemala de este a oeste. La carretera está cada vez más cuidada, pero aún así deja bastante que desear. Hay que conducir con mucho cuidado y atentos a los movimientos de otros conductores, ya que el tráfico es un poco caótico. Aún así, el viaje merece la pena. Siguiendo la autopista se llega a Chichicastenango, uno de los pueblos más coloristas y atractivos de la zona, con sus calles empedradas y sus casas de blanco impecable. Los mejores días para visitar Chichicastenango son los jueves y los domingos, cuando se celebra el famoso mercado, el más grande de toda América Central. La cita es en la Plaza Central, donde se reúnen cientos de indígenas llegados de los pueblos de los alrededores para vender y comprar piezas de artesanía y alimentos. El resto de la semana, la ciudad está mucho más tranquila. Aún así, cualquier día es posible contemplar bailes o conciertos espontáneos con fuerte sabor ancestral y en los que se mezclan ritos cristianos y costumbres mayas. Y es que Chichicastenango es el más importante centro religioso y cultural indígena de toda Guatemala. Retomamos la autopista panamericana. Próxima parada a 32 kilómetros de Chichicastenango, donde se encuentra el lago Atitlán. La bajada hacia el lago es sobrecogedora. Y al llegar, este gran charco se muestra imponente ante los ojos del viajero. Al contemplarlo, se comprende por qué el escritor Aldous Huxley describió este paraje como el más hermoso del mundo. Las montañas verdes caen hasta las orillas. Las aguas del lago mudan su color de azul al verde e incluso a un enigmático gris, según el capricho del sol que nace y se oculta tras los volcanes que le rodean. Sus orillas, salpicadas de viejos muelles, invitan al paseo, al descanso y sobre todo a la contemplación y el disfrute de tanta belleza. Imposible imaginarse una postal más hermosa. 12 pueblos apodados con los nombres de los 12 apóstoles rodean el lago. A muchos de ellos se puede llegar en barco, una de las mejores maneras de recorrer este pequeño océano. Todos ellos son buenos lugares donde adquirir piezas típicas de artesanía. Y es que los indígenas que habitan en la zona, pertenecientes a las etnias maya, cachiquel, quiché y tzutujil, conservan intactas sus tradiciones artesanales. Tallas en madera de personajes en escenas de la vida cotidiana, bolsos de cuerda, faroles, cometas y, por supuesto, tejidos con infinidad de diseños y colores, los mismos que utilizan las gentes del lugar para diferenciarse entre ellos. Santa Catarina de Palopó es uno de los pueblos más animados que vive al pie del lago Atitlán y uno de los que todo viajero debe incluir en su recorrido por la zona. Otra parada importante es en Santiago de Atitlán. Localizada en la orilla sur, es para muchos visitantes la población más interesante de los alrededores. Es uno de los pueblos del lago que mejor han sabido conservar la cultura tradicional. Sus habitantes rinden culto frenético a Maximón, un santo pagano en el que se entremezclan personalidades de los antiguos dioses mayas y de los santos cristianos. El santo permanece una temporada en cada casa del pueblo, y las familias le dan cobijo con pasión y dedicación. Los fieles le ofrecen frutas, cigarros, aguardiente y cerveza. Santa, Dios bendición en nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, Espíritu Santo, Dios bendición Cristo Jesús. De vuelta a la carretera panamericana, seguimos hasta llegar a San Andrés Xecul, una pequeña localidad ubicada en las cercanías de Quetzaltenango, la segunda ciudad en importancia de Guatemala. Aunque pequeña, San Andrés de Xecul es famosa en todo el país por su iglesia del siglo XVI, la más llamativa y colorida de Guatemala. Los alrededores de San Andrés están llenos de campos sembrados de maíz, el ingrediente básico en la gastronomía centroamericana, sobre todo para la población indígena.
A lo largo del viaje por Guatemala no es extraño encontrarse plantaciones de este cereal y mujeres limpiando mazorcas y extrayendo los granos con los que luego cocinarán las tortillas y los tamales tan típicos de la cocina tradicional de Guatemala, siempre elaborados según viejas recetas ancestrales. Y es que hasta en la cocina se aprecia que Guatemala es un país rebosante de tradiciones. De todas las civilizaciones que se asentaron en estas tierras, la huella más profunda la dejaron los mayas. Para comprobarlo, tomamos rumbo norte hasta llegar al valle del río Humul, donde las ruinas de la ciudad maya de Tikal descansan en armonía con la selva del Petén. Tikal es el sitio arqueológico más fascinante del mundo legado por la cultura maya. Pirámides de granito de más de 60 metros de altura, repartidas entre los 16 kilómetros cuadrados de extensión del enclave. Miles de estructuras increíbles, la mayoría engullidas por la selva y abrazadas por las enormes raíces de los árboles que viven en la zona. La ciudad comenzó a construirse allá por el año 800 a.C. y tardó poco en convertirse en el mayor centro religioso, cultural y comercial del mundo maya. Su apogeo llegó hacia el año 500 de nuestra era, fecha en la que Tikal llegó a contabilizar hasta 100.000 habitantes. Su misterioso abandono se produjo hacia el año 900 sin que todavía se conozcan las causas. Actualmente solo está explorado el 15% de las ruinas de Tikal. El sitio arqueológico está protegido por la UNESCO y el bosque que le rodea declarado Reserva de la Biosfera. Tras contemplar este hermoso atardecer, damos por concluida nuestra visita a Guatemala y ponemos rumbo sur con destino a su país vecino, en la parte sur, Honduras. Honduras suena a Caribe. Y es que este país centroamericano cuenta con una franja de costa abierta al cálido mar Caribe de 640 kilómetros frente a otra vertiente marina abierta al Océano Pacífico y que se extiende a lo largo de 95 kilómetros. País de geografía abrupta, ocupado en gran parte por elevados sistemas montañosos interrumpidos por profundos valles y fértiles llanuras. Fecundado por ríos caudalosos que en su mayoría el paseo por la ciudad hasta llegar a la anárquica plaza donde se alza la iglesia barroca de los Dolores. Aquí, donde los kioscos de comida se confunden con los vendedores de artesanía, el viajero se hará una idea bastante aproximada de cómo es el día a día en una capital como Tegucigalpa. Respecto a su economía, Honduras es un país rico en producción bananera. Durante la primera mitad del siglo XX, diversas compañías frutícolas estadounidenses convirtieron al banano en la primera fuente de ingresos del país. Este mercado se vio favorecido por las concesiones obtenidas de los gobiernos liberales que regían Honduras. Hoy en día, el país continúa sacando mucho rendimiento al cultivo y la comercialización de esta fruta. Uno de los mejores lugares de Honduras para ver de cerca cómo se trabaja en una plantación bananera es en las llanuras del Valle de Sula. Con las bananeras, este valle en que estamos actualmente radicados, y no solo este, sino el Valle de Sula, Valle de la Guan, han tenido un tremendo desarrollo precisamente con la industria del banano. A principios de siglo, todos estos eran suelos que no se podían explotar debido a que no tenían infraestructura. A través del banano vino los ferrocarriles, que fueron los primeros aportes, la construcción de drenajes y permitieron que estas tierras se volvieran cultivables. Actualmente estamos explotando aproximadamente unas 10.000 hectáreas de banano. Eso significa mucho beneficio para el país, no solo en el concepto de las divisas que traen por la venta del banano ni los impuestos que se generan a través de la exportación, sino que el banano tiene la ventaja de que es un cultivo que requiere mucha mano de obra. Aproximadamente una persona por hectárea de banano es contratada para las diferentes actividades que se requieren en el cultivo.
La mayoría de las personas que trabajan en este valle habitan en San Pedro Sula, la segunda ciudad del país y el centro industrial de Honduras. Una vez en esta localidad, no conviene dejar pasar la oportunidad de contemplar el interior y el exterior de su blanca catedral y visitar el Museo de Antropología e Historia, donde se exhibe una espléndida colección de cerámica. Hablando de belleza, no podemos dejar Honduras sin seguir rumbo noroeste para visitar su monumento más preciado, las ruinas de la antigua ciudad maya de Copán. Sin la menor duda, uno de los centros arqueológicos más importantes y colosales de toda América. Engullidas por la selva tropical, las ruinas de Copán esconden un inmenso complejo ceremonial y de estudios astrológicos pertenecientes al período clásico de la poderosa civilización maya. Durante la visita, el viajero puede admirar las más perfectas estelas mayas jamás encontradas. También contemplarse decenas de curiosas estructuras, entre las que destacan la increíble escalera de los jeroglíficos, el juego de pelota o el templo de las inscripciones. La visita a Copán permite comprender la importancia y el refinamiento extremos que llegó a alcanzar esta fascinante cultura. Las excavaciones de Copán no están apenas masificadas y la visita transcurre siempre tranquila. Hay tiempo para disfrutar de las ruinas, para recorrer el museo, el parque que rodea las instalaciones e incluso para comprar alguna que otra pieza de artesanía en venta en los puestos de la zona. Con la maleta llena de recuerdos y hechizados por la belleza de Copán, seguimos nuestro viaje en busca de nuevas ruinas mayas. En el noroeste de Centroamérica, El Salvador presume de ser uno de los pocos lugares vírgenes que quedan en el planeta. La guerra civil que asoló el territorio durante casi 20 años aisló a El Salvador del mundo y contribuyó a mantener el país alejado de los circuitos turísticos que se desarrollaron en sus vecinos Guatemala y México. Con la llegada de la paz, la tranquilidad ha vuelto a un estado pobre en infraestructuras, pero rico en gentes. Y es que los salvadoreños son quizás el mayor atractivo de este país. Gentes amables y amigas de las visitas, y a contar historias acerca de su pasado reciente. Pero en El Salvador hay mucho más. El país esconde importantes ruinas mayas de las que se puede disfrutar sin temor a aglomeraciones. Y multitud de paisajes impresionantes, como por ejemplo los cráteres de los numerosos volcanes inactivos que salpican la geografía salvadoreña. La villa de Panchimalco es también un foco de la cultura indígena de El Salvador. Es uno de los pocos lugares del país donde aún es posible escuchar a los lugareños conversar en náhuatl, y los ancianos visten todavía los huipiles tradicionales para asistir al mercado de los domingos. Otro de los atractivos de El Salvador son sus ruinas mayas. La jungla ha contribuido a la preservación de los restos de aquel pasado del que se conservan templos y ciudades enterradas bajo capas de ceniza y vegetación. Destacan, entre otras, las ruinas del Tazumal, en Chalchuapa, a unos 80 kilómetros de San Salvador. Los últimos hallazgos arqueológicos demuestran que los mayas habitaron en ese asentamiento desde el año 1500 a.C. Se han descubierto 14 fases distintas de construcción, que se suceden ininterrumpidamente hasta el año 900 de nuestra era. La tarde cae sobre Tazumal y sobre los misterios de la civilización maya. Todo un mundo mágico que todavía se mantiene vivo gracias a las costumbres ancestrales que aún marcan el día a día de los habitantes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador. La Ruta Maya no es más que una excusa para profundizar en los distintos aspectos culturales y sociales que impregnan la vida en América Central. Un aliciente para descubrir paisajes únicos en todo el mundo y para conocer a gentes que adoran a sus antepasados. El itinerario de la Ruta Maya no es más que una aventura cuyo encanto radica en que el viajero nunca sabe de antemano qué es lo que se va a encontrar. Viajar por el placer de viajar a la cuna de América.